En segundo lugar, vamos a resolver este ejercicio que lo van a resolver ustedes, ¿sí? Es exactamente igual al anterior, es solamente un cambio. Problema número 2. Bueno, se lo dicto porque ustedes no tienen carpeta. Determinar la cantidad de calor necesaria para que un cuerpo de masa M igual 3,2 kilogramos y calor específico 0,687 calorías sobre gramos grados centígrados, modifique su temperatura desde 28 grados centígrados hasta 74 grados centígrados. Esto es todo, ¿sí? La única diferencia que existe con el ejercicio anterior, con el primer ejercicio, es el calor específico. ¿Por qué? Porque en el primer ejercicio utilizamos agua y el calor específico del agua es 1. En este caso, estamos trabajando con otra sustancia. Una sustancia, no importa cuál, lo importante es que el problema nos dice que el calor específico de esta sustancia no es 1, sino 0,687. Vamos a ver, entonces, vamos a resolver ese. Ese lo resuelven ustedes, lo resuelven ustedes solos en casa. Bien, vamos a continuar. Quiero que observen lo siguiente. Tanto en el primer ejercicio como en el segundo ejercicio, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Es decir, se produce un aumento de temperatura. Si se produce un aumento de temperatura, esto quiere decir que le estamos entregando calor al cuerpo. Si yo acá al cuerpo le entrego calor, ¿qué pasa con su temperatura? Obviamente aumenta. Y la temperatura final va a ser mayor que la temperatura inicial. En este caso, decimos que el proceso es endotérmico. Muy bien. Si yo, esto por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Y lo logramos poniendo el cuerpo en contacto con otro cuerpo de mayor temperatura o con una fuente de calor. Por ejemplo, si yo tomo un tenedor y lo pongo en contacto con las brasas de que estoy preparando un fuego, las brasas le van a transmitir calor al tenedor y obviamente la temperatura del tenedor va a aumentar, la temperatura final va a ser mayor que la inicial. Si el tenedor arranca a 20 grados y lo pongo en contacto con las brasas, luego de un tiempito va a estar a 60-70 grados de temperatura. En este caso, le llamamos proceso endotérmico. Pero también puede suceder que yo al cuerpo le quite calor. Si yo al cuerpo le quito calor, ¿qué va a pasar con la temperatura del cuerpo? Va a descender. La temperatura del cuerpo va a descender. Y la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial. En este caso, decimos que estamos en presencia de un proceso exotérmico. Los procesos exotérmicos se producen en equipos refrigeradores, como por ejemplo una heladera, un freezer, o si estamos hablando, por ejemplo, de un ambiente con un aire acondicionado. Son equipos encargados de extraer el calor de los cuerpos. ¿Sí? Cuando la temperatura final es mayor que la inicial,
el salto térmico, temperatura final menos temperatura inicial, va a ser positivo. Por lo tanto, el calor va a ser positivo. Fíjense que el calor, en los dos ejercicios que hicimos, van a ver ustedes cuando resuelvan este ejercicio, que el calor le va a dar positivo. Pero, si el proceso es exotérmico, cuando ponemos el salto térmico, al ser la temperatura final menor que la temperatura inicial, pero si por ejemplo, a ver, tengo un cuerpo que está a 30 grados centígrados, le quito calor y la temperatura del cuerpo a 15 grados centígrados, yo voy a tener que la temperatura final, 15 grados centígrados, va a ser menor que la temperatura inicial, 30 grados centígrados. Entonces, en este caso, el salto térmico va a ser negativo, por lo tanto, el calor va a ser negativo. ¿Está bien? Es decir, cuando yo le entrego calor a un cuerpo, el calor es positivo. Cuando le quito calor a un cuerpo, el calor es negativo. Muy bien. Vamos a hacer entonces el tercer ejercicio. Tercer ejercicio, problema número 3. Problema número 3, tenemos un cuerpo cuyo calor específico es 0,468 calorías sobre gramos grados centígrados. La temperatura inicial del cuerpo es de 71 grados centígrados y la temperatura final es de 18 grados centígrados. Fíjense ustedes cómo la temperatura desciende. Y la masa del cuerpo es de 2.700 gramos. Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que determinar la cantidad de calor necesaria. Vamos a comenzar por resolver el salto térmico. El salto térmico sabemos nosotros que es temperatura final menos temperatura inicial, es decir, 18 grados menos 71 grados. Esto me da menos 53 grados centígrados. ¿Sí? Ahora menos 53 grados centígrados. Entonces ahora, al resolver la ecuación fundamental de la calorimetría, vamos a hacer la masa, que es 2000. Entramos por el calor específico, que es 0,468 calorías sobre grados centígrados, por el salto térmico, que es menos 53 grados centígrados. Observen ustedes que en la expresión general lo estamos poniendo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque tiene un signo menos. Si yo lo pongo entre paréntesis, entenderíamos que se trata de una resta. Sin embargo, se trata de una multiplicación. Estamos multiplicando este primer término por este segundo término por este tercer término. Vamos a resolver, como les comenté en el video anterior, primero las unidades. Tengo gramo en el numerador, gramo en el denominador, grados centígrados en el denominador, grados centígrados en el numerador. Esta unidad queda calorías. Y ahora vamos a resolver con la calculadora. Tengo 2700 por 0,468 por 53. Vamos a hacer paréntesis menos 53, cierro paréntesis, igual. Y me da menos 66.970 calorías. Menos 66.970,8
calorías. ¿Está bien? Fíjense ustedes que el resultado me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque estoy multiplicando tres términos, de los cuales uno de ellos es negativo. Si aplicamos aquí la regla de los signos, voy a tener más por más, el producto de estos dos me queda positivo. Por menos, más, por menos, menos. ¿Sí? Siempre que tengo un número impar de factores y uno de ellos es negativo, el resultado siempre me da negativo. Muy bien. Pasar de calorías a kilocalorías, nosotros sabemos que 1000 calorías son 1 kilocaloría, así que dividimos esta expresión por 1000 y me va a quedar que menos 66.970,8 calorías equivalen a 66,97 kilocalorías. ¿Está bien? Y sabemos también que una caloría es 4,18 joules. Entonces hacemos menos 66.970,8 calorías por 4,18 y el resultado me da en joule. Vamos a ver, tenemos 66.970,8 por 4,18 igual 279.937,9 joule. Tenemos entonces el resultado expresado en las tres unidades de calor. En calorías, en kilocalorías y en joule. Bien, excelente. Esto sería, y la nota de color la pone en este caso la cantidad de calor negativo. Y para finalizar la clase vamos a resolver un cuarto ejercicio, pero este lo van a resolver ustedes. Tenemos problema número 4. Tengo la masa es de 6.800 gramos de agua. Atención, es agua, entonces el calor específico ¿cuánto vale? Recuerden ustedes que el agua tiene calor específico de 1, correcto. ¿Un qué? 1 kilocaloría sobre kilogramos grados centígrados o 1 caloría sobre gramos grados centígrados. Alcanza una temperatura de 36 grados habiendo tenido una temperatura de 91 grados centígrados. Esto quiere decir que el calor, ¿cómo va a ser? Como la temperatura desciende, el proceso es exotérmico, ¿sí? Y el calor va a ser negativo. Muy bien. Ustedes tienen que determinar la cantidad de calor en calorías, kilocalorías y joule. Ese es el ejercicio número 4. Exactamente igual al ejercicio número 3, salvo en el hecho que no les doy, en este caso, el calor específico. ¿Por qué? Porque se trata de agua.